Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Acá estamos en el periódico La República con don Carlos Camacho del Grupo Camacho Internacional. Reforma fiscal, pero hay varias acciones dentro de la reforma que casi no se ha conversado. Hemos escuchado mucho sobre todo el tema del IVA, todo lo que va a coger el tema de la canasta básica, lo de los servicios de salud, que está dentro de no de lo de educación. Pero hay otros puntos, don Carlos, y la gente yo creo que tiene que saber de esto, y es el tema de la amnistía tributaria que empezó el 4 de diciembre pasado, termina su primer tracto el 4 de enero, así tan rápido, ¿verdad? No ha empezado uno a decir feliz año nuevo, ya se acaba el primer tracto de esta amnistía tributaria, y también el tema de la renta. Así que, don Carlos, bienvenido, y vamos a escucharlo a usted hablar sobre estos temas. Con muchísimo gusto. En realidad es muy importante alertar a todos los ciudadanos que existe una amnistía bastante amplia y bastante atípica, diría yo, en términos de los conceptos que incluye. En primera instancia, tenemos una amnistía que no se limita únicamente a los impuestos que se le deben a la Administración Tributaria Central, sino que se amplía a la Administración Tributaria Aduanera, al IDER, al IFAM y al IMAS. Entonces es una amnistía general. A la vez, permite la reducción de un 80, un 70 y un 60% respectivamente según el mes en el que se haga el aprovechamiento de la amnistía, de descuento sobre las sanciones que se hayan establecido por parte de la administración, y cero intereses. Claro. Cero intereses, se paga el principal y únicamente un porcentaje mínimo de las sanciones. Incluye los casos en que el contribuyente voluntariamente lleva a cabo procesos de rectificación de sus declaraciones, cosa que ninguna otra amnistía fiscal anterior había incluido. A la vez permite incluso situaciones que estén en litigio regularizarse, es decir, pagar y acogerse a los beneficios de los descuentos, lo cual evidentemente es muy atractivo para contribuyentes y por supuesto manda un mensaje muy claro al público en general, que es: el Ministerio de Hacienda requiere dinero rápido, y de ahí que la entrada en vigor fuera con la publicación misma de la ley el 4 de diciembre y solamente por 3 meses. Luego hay un plazo para tener arreglos de pago, respecto de lo cual se tiene un segundo tipo de descuento que es del 40% de las sanciones, pero ese llega hasta el 6º mes de la entrada en vigor de la ley. Claro, por supuesto. Hablemos rápidamente de esos tractos, don Carlos, para que la gente entienda. Empezó con la publicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esta amnistía, que es un transitorio que se encuentra dentro de la ley. Entonces empieza ese primer tracto de este primer mes del 80% del descuento, ¿verdad? Y cero intereses. Desde el 4 hasta el 4 de enero, y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Si ahora el 21 se supone que ya las oficinas cierran y todo el mundo se va de vacaciones, las empresas, tanto la administración pública también. ¿Cómo el plazo sigue siendo del 4 al 4 o se estira un poco más? No se estira porque en realidad no se habla de días hábiles, se habla de mes calendario a partir de la publicación. Entonces, el 4 de enero se acaba la primera oportunidad del 80%, entra el segundo mes con el 60% al 4 de febrero, y el 4 de marzo acaba esa parte de la amnistía con la última de las reducciones, que es del 60%. Si antes de eso yo pido un arreglo de pago, entonces mi reducción siempre va a ser del 40%, con independencia a cuál momento hago la solicitud. Ok, perfecto. Desde la perspectiva del arreglo de pago, la gente puede decir, bueno, creo que entonces es más fácil llegar a un arreglo de pago con la administración tributaria, porque yo me acomodo, armo aquí las cuestiones y le digo a la administración cómo voy a pagar. Creo que la gente tiene que tener muy claro también de que no es una cuestión que yo le ofrezco a la administración, sino es tributación quien va a decirme a mí cómo es este arreglo de pago. Así es. De hecho, no es una negociación de carácter privado, es una negociación reglada por un reglamento de gestión de los procesos de arreglo de pago, y dependiendo de los montos, así tendrán que ser las garantías que se otorguen, y en particular en la parte de amnistía en concreto se dice que la garantía tiene que ser bancaria. Entonces no hay como mucho donde negociar, y evidentemente pues tratar de obtener una garantía bancaria en momentos como estos también es un tanto difícil, pero
El mensaje de fondo es, contribuyentes, aprovéchense, levanten la cabeza, vean que hay una oportunidad de paso hacia el nuevo sistema tributario que nos estamos incorporando y que permite corregir situaciones del pasado también que puedan estar irregulares en las declaraciones de renta, en ventas, en consumo, en cualquiera de todos los impuestos administrados por las diversas administraciones incluidas en la amnistía, y con la ventaja de poder obtener no solo la reducción, sino de dejar limpio su pasado. Y esto es quizá lo más relevante porque es un corte de página entre las leyes anteriores y la nueva normativa tributaria. Claro, por supuesto. Lo agarra como de sorpresa esta amnistía tributaria. La gente hablaba de eso, se sabía que existía dentro del expediente, se sabía que estaba dentro del proyecto de ley, pasa la ley en segundo debate, todo fue como muy rápido, ¿verdad? Creo que hasta la misma administración tributaria le tomó por sorpresa, ¿verdad?, este tema de la amnistía tributaria, porque pocos entienden bien cómo se ejecuta. Hay gente que dice que usted simplemente ya desde este momento, si usted quiere agarrar este 80% de deducción, de reducción o de descuento, y que se le condonen también sus intereses, usted hace un formulario de estos de pago, lo llena, paga y listo. No hay ninguna forma que después tributación le diga, no, un momento, todavía no estaba listo, tal cuestión. Está en ley. No hay condición, no hay condición previa, por tanto la ley lo único que prevé es el pago en sí, como causal de derecho de deducción de los descuentos. Entonces no hay ninguna condición posterior que pueda venir a establecer límites a la entrada en vigor. Y de hecho lo que menos esperaba la gente quizá, y la propia administración, era la publicación inmediata de la ley. Desde la aprobación del segundo debate, el presidente extraordinariamente, y esto es un acto extraordinario en la historia, firma el mismo día en que se aprueba la ley en segundo debate, y al día siguiente, en un alcance electrónico de la Gaceta, se publica la ley, con lo cual pues todas las señales que estamos dando es una verdadera señal de proactividad ante la emergencia que sufren y que experimentan las finanzas públicas del país. Si todo fuera así, seríamos el país más desarrollado. Seríamos realmente un país desarrollado, así es. Por supuesto. Bueno, dejemos de lado el tema de la reforma tributaria y conversemos sobre el tema de renta. Creo que nos hemos centrado en otras conversaciones y con otros expertos también en lo que va a ser el impuesto al valor agregado, que además ya existe, lo único que hace es como una evolución, ¿verdad? Del general de ventas al de valor agregado. Pero poco hemos hablado del de renta, y creo que mucha gente, y empresario y obviamente profesional liberal, debe estar diciendo, bueno, ¿y ahora cómo es el movimiento? Principalmente tomando en consideración que el próximo lunes se vence, curiosamente, el momento para presentar la renta de este periodo fiscal que acaba de pasar, y el pago del impuesto de la renta. Entonces, don Carlos, curiosamente, hablando de lo que puede estar pasando dentro de un año, ¿qué cosas medulares tenemos que conocer del impuesto de la renta nuevo con la nueva ley? Sí, es bastante importante que esto no lo dejemos para el año que viene, porque eso es un problema de carácter anual. No, en realidad es un asunto que puede tener efectos a partir del inicio mismo del periodo fiscal 2019. Precisamente porque vamos a tener un cierre fiscal 2019 un poco raro. Y es raro en el sentido de que la entrada en vigor a pleno derecho de todas las reglas de renta va a ser a partir del 1 de julio del año que viene. Eso quiere decir que vamos a tener un periodo fiscal para los que tienen cierre de septiembre, que va a tener 9 meses con las reglas de la actual ley 7092 y 3 meses con las reglas nuevas. ¿Cómo se resuelve eso en derecho? Pues de diversas maneras. Habrá que esperar que diga el reglamento, los reglamentos, porque son 14, 15 reglamentos que van a ser publicados, pero puede darse situaciones que se han ocurrido en el pasado, donde se aplique, por ejemplo, una regla de proporcionalidad de tiempo, lo cual recogería que algunas cosas que estamos haciendo hoy con la ley actual eventualmente vayan a estar grabadas o no con las nuevas reglas de carácter fiscal, con lo cual es muy importante conocer desde ya cuáles son esas reglas. La primera de las reglas es, vamos a un sistema de renta global, y eso quiere decir que todas las rentas van a tributar. Las que no tributan por el impuesto sobre la renta van a tributar por el impuesto al capital mobiliario, o las rentas del capital inmobiliario, o el impuesto de ganancias de capital. Es decir, la condición de no sujeción que tenían muchas empresas
que dieron motivo inclusive a la publicación de las listas famosas de grandes contribuyentes que no tributan. Pero es que no tiene nadie que tributar si la ley no lo obliga. Entonces, si la ley, como lo teníamos hasta ahora, por ejemplo, en materia de dividendos, daba la posibilidad de tener una compañía tenedora de acciones o conocida como holding, y esta no tenía obligación de tributar, pues evidentemente no podemos decir que hay transgresión de la ley, simplemente esa era la construcción que tenía la ley. La construcción cambia a partir del 1 de julio del año que viene, y eso quiere decir que si no tributa por el impuesto de capital mobiliario, va a tributar por el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, una compañía holding que no tenga actividades, los dividendos los va a incorporar como parte de su renta y va a tener que pagar un 30% de impuestos sobre la renta en lugar de un 15%, que es lo que tributa hoy si el beneficiario es una persona física, o un 0%, que es lo que tributa hoy si la beneficiaria es una sociedad anónima costarricense. Entonces, ese es un cambio sustancial. Otro cambio sustancial es en el impuesto al trabajo personal dependiente, el que va a tocar a todos los seres humanos de este país, ¿verdad? Al final de cuentas, todos los trabajadores van a sufrir, vamos a experimentar un aumento en las tarifas del impuesto sobre la renta para las capas superiores de salarios, y esto significa que la tributación que terminaba en un 15% sube a tractos de hasta 25%. Las empresas que hoy tributan bajo un régimen de ingresos, es decir, la determinación del ingreso bruto es la que indica cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas, eso se elimina a partir del 1 de julio del año que viene, con lo cual tenemos que todas las empresas, no importa su tamaño, hay una excepción ahí en la ley, pero marginal, van a tributar al 30%. Entonces aquello de tener muchas empresas para siempre caer en tarifas del 10% murió. Y esto va a cambiar la estructura de organización de los negocios costarricenses y requiere de una serie de pasos de reorganización empresarial que hay 6 meses para hacerlo. Porque en el periodo de transitorios es que podemos hacer todos estos cambios y los debemos de aprovechar a hacer antes de que entre en vigor la nueva normativa. Perfecto. Nos encontramos con don Carlos Camacho, Grupo Camacho Internacional. ¿Cuál sería su consejo, don Carlos, en estos prácticamente semana y media que queda de año trabajado, de trabajar, digámoslo así, ¿verdad? Porque a partir del 21 como hasta el 7 de enero, muchos empresarios, muchos profesionales se toman su descanso de fin e inicio de año. ¿Cuál sería su consejo respecto a estos nuevos cambios que se vienen, estas nuevas acciones, para tomar un poco de orden, tal vez al cierre, pero empezar ya con conocimiento de causa? Sí, definitivamente lo primero que debemos de lograr es el adecuado entendimiento de la nueva normativa, no limitarnos a lo que recogimos de apuntes de terceros, sino tratar de estudiar de una manera particular la ley, recibir capacitación adecuada a la realidad propia de la empresa, y esto es parte de los aspectos que deben de quedar dentro de las tareas hechas y tareas por iniciar al principio de año. Hay que irse de alguna manera de vacaciones con algún insumo para ir pensando cuál va a ser el impacto que va a tener esto en la gestión de mi negocio, en el costo de operar mi negocio y los deberes formales que tengo que cumplir de ahora en adelante. A la vez, cuáles son las acciones que debería de tomar al principio de año. Es decir, me tengo que ir como de tarea. No me voy de vacaciones como las típicas vacaciones de diciembre, enero, sino que me voy con alguna asignación mental de cosas por pensar. Perfecto. Tomando en cuenta lo que vamos a publicar el día de mañana en el periódico La República, para usted, y yo sé que es un tema completamente aparte, pero bueno, tiene que ver un poco con el tema de la renta, ¿es bueno o es malo el tema de que se haya dado la información de las empresas que en los últimos 10 años declararon o cero o no declararon ganancias del todo, más bien pérdidas? ¿Cómo lo toma usted desde esa perspectiva? ¿Es transparente, no es transparente? ¿Tiene un poco de morbo? ¿Le faltó un poco más a la administración tributaria no solamente hacerle caso a la Sala Constitucional con la publicación de la información, sino dar un poco más de explicación? Porque lo digo porque es curioso, si la administración tributaria también hubiera dado la lista de los grandes contribuyentes de este país, o sea, los que sí pagan impuestos,
curiosamente muchos de este grupo hubieran estado también en este grupo, entonces así. la gente tal vez hubiera entendido un poco mejor el tema de este manejo de las sociedades anónimas y lo que usted dice, de que unas para esto, otras para esto, otras para esto. Si quiere nos explica un poco. Con muchísimo gusto. En realidad esto ha sido un desacertado manejo de parte de la Administración Tributaria, si bien es cierto estaba obligada por el mandato de la Sala Constitucional, que me parece un mandato correcto en el sentido de la transparencia y la rendición de cuentas que tenemos todos como sociedad el deber de dar, no solo grandes contribuyentes. Yo creo que quizá el reenfoque que habría que dar es, ¿y por qué no se habla de los grandes evasores? Porque estos son empresas serias que tienen su estructura, que están muy cerca de la Administración Tributaria. La Administración Tributaria inclusive tiene gestores tributarios asignados a estos grandes contribuyentes. Uno se pregunta inclusive por qué nos sorprende en este momento que existan empresas que en los últimos 10 años aparecen sin pagar o pagando muy poquito o en pérdidas. Si han tenido un gestor fiscal asignado. ¿A dónde estaba el gestor? ¿Por qué el gestor no hizo lo propio? Esto no se ha preguntado, o sea, con alguna malicia, y yo diría con un sesgo antiempresarial, se le ha dado mucha publicidad a decir una parte de la información. Llegar con ese discurso incompleto, cuando la Administración Tributaria tiene todos los elementos para llegar con un discurso muchísimo más entero, que informe real y concretamente, de forma transparente, a la sociedad costarricense, yo creo que es un sesgo que solamente alimenta una condición de lucha de clases, que es lo que menos necesitamos en una reconstrucción del país. El país está en un proceso de reconstrucción, la economía nacional requiere un esfuerzo de carácter aunado por todos nosotros, y poco favor le hacemos a la economía y a la situación social de Costa Rica si lo que hacemos es de esto un discurso de clases sociales. No podemos seguir propiciando crear más divisiones. Este año ya de por sí fue un año de muchas escisiones, divisiones en el país, con las elecciones número 1, las elecciones número 2, todo el proceso del debate del plan fiscal, las huelgas, la suspensión de huelgas por vacaciones, las nuevas huelgas que vienen. No podemos seguir construyendo si tiramos más cortinas de humo. Creo que la transparencia se basa en información completa y no en información sesgada. Por supuesto. Don Carlos, le agradezco mucho su tiempo. Con muchísimo gusto. Siempre muy interesante conversar con usted de todos esos temas. Seguiremos analizando lo que viene y obviamente apenas entremos con el tema de los reglamentos que va a hacer la Administración Tributaria con todos estos nuevos accionarios que se vienen a partir de mediados del 2019, seguiremos conversando para la comunidad empresarial. Con muchísimo gusto y felices fiestas a todos. Perfecto, que tengan muy buenas tardes. Para mayor información, www.larepublica.net.